Hola, en esta ocasión vengo a hablarles de la famosa novela Los Detectives Salvajes del escritor chileno, pero luego radicado en México y posteriormente en España, Roberto Bolaño. Esta novela publicada en 1998 que consagró a Bolaño como uno de los más grandes escritores de la literatura española de su época y de la literatura mundial, ganó prestigiosos premios como el Herralde de la editorial Anagrama, que fue la primera editorial que publicó la novela, y posteriormente en 1999 el premio Rómulo Gallegos. Esta novela es considerada por muchos la novela más importante de la literatura latinoamericana después de boom latinoamericano en los años 60 con autores como García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, y ha tenido una amplia influencia en la literatura en lengua española posterior a su publicación. Roberto Bolaño nació en Chile en 1953, falleció en España en el año 2003. Eh, Desde joven se radicó en México por diversos asuntos familiares, volvió a Chile y tuvo que regresar a México a raíz de la derrota y el golpe militar que acabó con el gobierno de Salvador Allende en 1973. Vivió varios años en México y luego viajó a España, en donde tuvo diversas labores, trabajó en diversos oficios mientras fue publicando sus novelas y consolidando su fama y trayectoria como escritor hasta su muerte a los 50 años en el año 2003, cuando ya era reconocido por Los Detectives Salvajes y sus otras obras. ¿Por qué es tan importante Los Detectives Salvajes? Porque es una novela que renueva la literatura española con una serie de técnicas novedosas, lenguaje interesante, personajes que hablan de determinadas particularidades históricas, sociales de América Latina de la segunda mitad del siglo XX, a la cual le tocó asistir como testigo y parte a Roberto Bolaño. La novela está dividida en tres partes. La primera parte se llama Mexicanos Perdidos en México, 1975, y es la historia de un joven llamado Juan García Madero, que narra cómo conoce a dos poetas que se llaman Arturo Belano y Ulises Lima. Este joven Juan García Madero quiere ser poeta, pero quiere ser escritor, pero su familia no lo deja y lo obliga a estudiar derecho. Sin embargo, en el mundo bohemio de la Ciudad de México de los años 70, conoce a los poetas Arturo Belano y Ulises Lima, y Arturo Belano es el alter ego de Roberto Bolaño, y Ulises Lima es el alter ego del poeta mexicano Mario Santiago, que fue amigo en la vida personal de Roberto Bolaño, y este muchacho se introduce en un mundo bohemio, lleno de excesos, pero también de literatura, de discusiones políticas, y empezamos a conocer a estos dos personajes que van a ser los protagonistas fundamentales de la obra, Ulises Lima y Arturo Belano. Posteriormente, la segunda parte, que se llama Los Detectives Salvajes 1976-1996, trae unas 56 voces más o menos de distintos narradores que nos van narrando cómo conocieron en distintos países del mundo, en América Latina y en Europa y en otras partes, a estos dos personajes, Arturo Belano y Ulises Lima. Y hay que agregar que en la primera parte, Arturo Belano y Ulises Lima crean un movimiento o tratan de reivindicar un movimiento poético que se llama el infrarrealismo, y buscan encontrar las pistas de Cesárea Tinajera, una poeta mexicana vanguardista desaparecida en los años 20 después de la Revolución Mexicana, y de la cual ellos quieren encontrar sus trazos y las razones de su desaparición. Entonces, ese será el motor de la novela, esta búsqueda de estos dos poetas, Ulises Lima y Arturo Belano, a través del mundo y en búsqueda de esta poeta, y también en búsqueda de su propia identidad, de su propia personalidad. Y finalmente la tercera parte de la novela se llama Los Desiertos de Sonora 1976. Volvemos a la voz de Juan García Madero, de este joven estudiante de Derecho que quiere ser poeta y que es amigo de Ulises Lima y de Arturo Belano. Es una novela que explora el lenguaje, el humor, el absurdo, las contradicciones políticas, el deseo de cambiar el mundo por parte de estos jóvenes,
La primera parte, como muy bien lo dice Vargas Llosa, es una novela que nos permite descender a ese mundo bohemio, lleno de experimentación literaria, política, de todo tipo, de los años 70 en México, con los poetas y los movimientos que estos personajes visitan y frecuentan. Luego la segunda parte es como un montón de voces y de personajes nos describen a estos dos personajes enloquecidos y apasionantes que son Arturo Belano y Ulises Lima, y la tercera parte es volver a los años 70 a México en los desiertos de Sonora. Es una novela entonces que ha cautivado a muchos lectores, que ha sido muy admirada por su transgresión, por hablar de temas como la modernidad. Ya no se trata de una literatura de realismo mágico o de exotismo, sino de ambientes urbanos, también de cómo estos personajes se vuelven cosmopolitas, viajan por el mundo, están en varias ciudades de Europa, en Estados Unidos, en América Latina, de cómo todo eso influye en la cultura popular, también en la literatura. Es decir, una novela muy rica, muy analizada, que ha seguido influyendo mucho a los escritores más recientes de la literatura de nuestro idioma español, y por esa razón Bolaño, a pesar de su muerte prematura, marcó un camino con esta novela tan interesante, tan distinta, que para el que le guste este tipo de literatura, que no se ciñe a un solo narrador, sino que son muchos narradores, son muchos puntos de vista. Sabemos lo que hacen y dicen Ulises Lima y Arturo Belano, pero realmente nunca oímos sus voces, nunca vemos sus pensamientos, para este tipo de literatura posmoderna, que habla también de cómo de manera metaficcional la literatura es la base de la literatura que experimentan estos personajes, es la base de su escritura. Entonces, para todos estos lectores que les interesa en este género metaficcional, posmoderno, humorístico, polifónico, de la experimental, les recomiendo esta importante novela, no solo de la literatura latinoamericana, sino de finales del siglo XX y comienzos del XXI, Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, roten este video entre personas interesadas en las reseñas literarias. Nos vemos hasta la próxima.